dentro del diagnóstico, como último elemento, quedan los hallazgos en la necropsia, es decir, las lesiones anatomopatológicas, y ahí podemos identificar los vermes. Y cuanto a las lesiones más significativas que vamos a ver, en el caso del abomazo, vamos a ver una inflamación muy intensa de la mucosa y el engrosamiento de los pliegues por el edema de la mucosa. En el caso de que participe la Ostertagia, que es una de las especies, hay una lesión porque se introduce dentro de la submucosa y hay focos hemorrágicos. En el caso del intestino delgado podemos encontrar ulceraciones y estrías hemorrágicas por una especie que es hematófaga, y en otro caso encontrar nódulos pequeños submucosos porque una de las especies, la Ostertagia, tiene un estadio de hipobiosis, es decir, de espera de momentos mejores enquistados en la submucosa. Aquí tenemos una Ostertagia adulta, visible a simple vista. Pensemos que tiene alrededor de 10 milímetros, prácticamente 1 centímetro. Aquí tenemos una imagen de la mucosa del intestino delgado con varios bonostomum, que son los que decíamos que son succionadores de sangre y pequeños puntos hemorrágicos. En esta imagen vemos lo que le decía de los nódulos en la submucosa generado por el estado de hipobiosis en el abomazo. Nódulos más ampliados de Ostertagia en hipobiosis en el abomazo también. Aquí vemos una tetrachorgilosis en ovino que es crónica, entonces genera una hipersecreción permanente con heces más o menos líquidas que generan esta imagen característica con compactación de la lana alrededor del periné, formando cascarrias. Aquí vemos una tremenda infestación de moncus en ovino. Si bien el parásito tiene menos de 3 milímetros, decíamos que unas 5.000 podían extraer alrededor de 250 centímetros cúbicos por día y fácilmente conducir el ovino a la muerte. En estos intestinos se pueden ver incluso del lado externo puntos con hemorragias pequeñas, algunas son petequias, otras sufusiones que son hemorragias un poquito más grandes, ocasionadas por este parásito que coloniza el intestino delgado y es hematófago. Si abrimos el intestino, podemos ver perfectamente los sitios donde estaban insertos los parásitos adheridos a la mucosa, ingiriendo sangre. En cuanto a la epifisiología de estos nematodos, si tomamos como ejemplo el Hemoncus, como venimos usando hasta ahora, y esto, una hembra puede colocar alrededor de 5 a 10.000 huevos por día, y esto lo va a llevar a cabo durante aproximadamente un año, y tenemos una infestación fuerte de alrededor de 3.000 gusanos por hembra, estaría liberando entre 15 y 30 millones de huevos diarios. Una oveja infestada sin manifestar síntomas está eliminando alrededor de 8 millones de huevos diarios.
Y por otro lado, consideramos que un pastizal altamente infectado tiene alrededor de 900 larvas por cada kilo de materia verde, y una oveja consume alrededor de 7 a 9 kilos de pasto por día, está ingiriendo más o menos 8.000 larvas diarias. En muy poco tiempo puede desarrollar los 40 o 50.000 gusanos adultos, que son más que suficientes. Si analizamos la epistemología de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente en qué clima se desarrollan los parásitos. El clima ideal para su persistencia es no en extremas temperaturas de frío, diría que en general por entre los 25 y los 35 grados de temperatura ambiente es su mejor estadio de desarrollo, pero fundamentalmente tiene que tener un alto porcentaje de humedad. Y además dependen, para las eclosiones y la supervivencia de la larva, de lluvias estivales de arriba de 130 a 150 milímetros. Como está asociado exclusivamente al consumo de larvas en el pastoreo, esto condiciona en qué zonas es más factible encontrar carga parasitaria. Es decir, en nuestro país, fundamentalmente en la zona de la pampa húmeda y en la zona de la Mesopotamia. Es muy poco probable, por ejemplo, en los llanos riojanos, que sobreviva en algún pastizal de buffergrass, por ejemplo, ninguna larva durante un periodo mayor a pocos días. En cuanto a los suelos, obviamente son mucho más propensos a aquellos anegables, es decir, donde hay acúmulo de agua, volviendo aquello en la zona de menores precipitaciones o de posibilidades remotas de lluvias, la probabilidad de la parasitosis gastrointestinal es mínima. También hay épocas del año, y esto yendo particularmente a la zona de la pampa húmeda, es más fácil el desarrollo de los estrichos estrongidios desde el otoño y todo el invierno en particular hasta la primavera, mientras que la hemoncosis es un desarrollo mayor durante la época de verano. Aquí tenemos un cuadro sobre la contaminación de la pastura, es decir, la oviposición de los parásitos adultos que están dentro de los hospedadores, que hace una curva mayor durante el otoño e invierno y cae luego en la primavera. Y asociado a esto, pensando en el proceso de conversión de esos huevos en larvas que van a ingresar en el consumo de la pastura, la curva roja se va hacia la derecha y entonces tenemos una mayor incidencia de larva 3 infestante desde agosto en adelante hasta mediados de verano. Siguiendo con el análisis en la pampa húmeda, que insisto es la zona del país con mayor incidencia de gastroenteritis verminosa, vemos que más allá del tipo de especie de parásito, la mayor distribución en la recría, recordando que son los animales más jóvenes los más susceptibles a la enfermedad, y por lo tanto el ternero y la recría serían los más importantes a controlar en el tema de parasitosis, es en la pampa húmeda prácticamente en todo el invierno y el inicio de la primavera.
En cuanto a los efectos que genera la parasitosis, evidentemente hemos discutido las pérdidas en condición corporal, en capacidad de absorción de nutrientes, que se traducen evidentemente en ganancias de peso o en deficiencias en la ganancia de peso o en pérdidas grotescas en el peso. Un animal, un ternero, que aún no ha manifestado ninguna sintomatología clínica, puede haber perdido entre 15 y 40 kilos a lo largo del año. Cuando ya verificamos sintomatología clínica, es decir, cuando vemos ese edema submaxilar y un estado de deshidratación importante con el pelo hirsuto, podemos haber llegado a perder ya 60 o 70 kilos en ese ternero. Y situaciones muy graves, en esas que veíamos en hematocrito extremo de la mucosa ocular, se pueden llegar a morir, además, un porcentaje de alrededor del 2% de esos terneros. Continuando con los agentes que ocasionan lesiones gastrointestinales dentro de los alimentos, ahora vamos a ver algunos de los gusanos chatos, es decir, los platelmintos. En el primero de ellos vamos a ver a los tremátodes, y dentro de esto la más común de las patologías ocasionadas por tremátodes en los rumiantes es la fasciola hepática. La fasciola, como decíamos, es un gusano chato. Aquí tenemos un estadio adulto, es corto, se parece a una hoja y su consistencia es el de una babosa terrestre. Vemos aquí un huevo y este es un estadio de larva asexuado dentro del caracol, que es su hospedador intermediario. Tenemos aquí el ciclo de la fasciola hepática dentro del hospedador definitivo, es decir, los rumiantes y el humano. En su hígado se produce la madurez sexual del parásito. Esto implica, como es hermafrodita, que empieza a depositar huevos que llegan al intestino y de ahí a la materia fecal. Caen los huevos estos al suelo y en el suelo desarrollan un estado larval que se denomina miracidio. Este estado larval es capaz de ingresar a un caracol muy específico, de los cuales en nuestro país hay 2 especies. Quizás estamos acostumbrados a ver en las zonas de montaña a una serie de caracolitos longitudinales blancos. Son blancos porque están decolorados por el tiempo. Los muertos, normalmente los encontramos muertos. El largo, no los redondos. Exclusivamente, solamente estos largos son colonizables por el miracidio, que ingresa directamente a través de la pared del caracol, que es bastante blanda. Luego de esto, dentro del caracol pasa a través de 2 o 3 estados larvales y de vuelta sale la cercaria, que es el estado en que sale del caracol, perforándola a través de su flagelo, perforando la mucosa del caracol y cae al suelo. Eso en el suelo se va a convertir en un estadio de metacercaria, que es la forma infestante, como es consumida e ingresa al hospedador definitivo, cerrando el ciclo. El hospedador definitivo
esta venta cercaria, el intestino sale del intestino, atraviesa el intestino y va a través del peritoneo hacia el hígado. Ingresa al hígado atravesando sus paredes de afuera, de su cápsula, hasta que ingresa en los canaliculares biliares, donde va a alcanzar luego, como decíamos al principio, su madurez sexual.